Esto es Español para Todos. Yo soy Jerónimo Rosete y les doy la bienvenida a Proyecto E, un programa cuyo objetivo es brindar a las y los estudiantes herramientas para el ejercicio de diversas prácticas sociales del lenguaje. El tema de la clase de hoy es la reseña crítica de un texto leído. Para eso están con nosotros ya el maestro Mejer Márquez y José Luis Manguila. Esto es Proyecto E. Comenzamos. Gracias, Jero. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre la reseña crítica. Les comentaré que una de mis vecinas, se llama Luz, ella estudia segundo grado de secundaria, me mencionó que le encantó mucho el libro de El Llano en Llamas, específicamente un cuento de ellos. Y tiene ganas como de compartir su experiencia con esta lectura, pues con otros de sus compañeros. Me preguntó cómo lo puede hacer. Una manera muy sencilla de realizarlos a través de la reseña crítica. Es lo que el día de hoy vamos a ver precisamente. ¿Qué van a necesitar ustedes para que lo puedan realizar? Uno de los materiales sería, necesitan notas, hojas blancas, su mismo cuaderno, lapiceros, lápices y obviamente el libro o cuento que hayan ustedes seleccionado y que les haya gustado. Comenzamos. ¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a trabajar, como ya les han mencionado, el tema de la reseña crítica. Es muy importante y muy interesante porque nos permite compartir con alguien más la información sobre textos que hemos leído. Este texto tiene el propósito, aunque parezca redundante, de poderle proporcionar a alguien más la información, el resumen, los datos generales de una obra que nosotros ya conocemos y que la otra persona no conoce. La reseña en particular podemos encontrarla de dos tipos diferentes. La primera es la reseña descriptiva. En ella exclusivamente vamos a mencionar de qué trata ese texto. En cambio, en la reseña crítica, nosotros vamos a tener un propósito diferente, es un poco más completa, un poco más compleja, porque ella implica que nosotros mencionemos también cuál es nuestra opinión sobre el texto y además si recomendamos o no recomendamos la obra y el motivo por el cual lo hacemos. No debes olvidar que para poder producir cualquier tipo de texto tiene algunas partes que debes considerar y que por ningún motivo debes olvidar. Entonces te mencionaré algunas de ellas. Bien, nosotros tenemos que la reseña, como ya te dije, tiene algunas partes. En este caso te voy a mencionar 5 en particular. La primera es el título. Mencionarás el título de la obra, mencionarás algún elemento más que tú quieras incluir dentro de él, pero debe ser breve, debe ser llamativo. En segundo lugar, tú debes mencionar cuáles son los datos del texto. Es un párrafo específico donde tú mencionas el autor, mencionas obviamente el título del libro, el lugar de impresión, la fecha de impresión, datos que tú consideres relevantes que tienen que ver con la identidad de ese material en particular. Posteriormente vas a incluir un párrafo en el cual tú critiques, tú valores eso que has leído. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué te gustó? Y sobre todo debe estar muy bien sustentado este elemento. Ahora, es importante mencionarte que ni a la hora de mencionar los datos de la obra y mencionar también tu crítica, des detalles que van más allá de lo que el lector va a descubrir. Es decir, no se vale contar el final del libro. Por último, debes poner tu nombre como autor de la reseña. Debes mencionar que es de tu autoría, porque de lo contrario, bueno, pues, la persona no sabrá quién lo hizo, quién lo está recomendando y los motivos por los cuales lo está haciendo. Como podrás darte cuenta, la reseña nos permite darle a conocer a alguien más algo que a lo mejor difícilmente podría tener acceso. Muchas veces nos encargan leer textos en la escuela o por gusto propio y pues no sabemos nada de él, es una aventura constante y si tú te encuentras con una reseña, definitivamente vas a tener una parte del trayecto pues ya transcurrido y podrás ahorrarte tiempo, esfuerzo y lograr tus objetivos. Ojalá te haya servido y hayas tomado nota. Gracias, Mejer. Efectivamente, a continuación vamos a revisar el proceso de creación para llevar a cabo una reseña crítica. Consta de 6 pasos, efectivamente, más uno que ya sería nuevamente releer el texto que tú hayas producido, pero los principales son 6. El primero es elegir el texto. El segundo es identificar los datos bibliográficos, después escribir un párrafo con los datos de la obra, posteriormente realizar un resumen general, luego escribir una crítica, escribir el nombre del autor y finalmente releer el texto. Bien, en este caso vamos a iniciar con el punto número 1, que es elegir el texto. En este caso,
Tú puedes escoger el cuento que más te agrade, aquel que más te guste, una novela, aquellos géneros que sean de tu agrado, que aquellos que te llamen más la atención. Bien, en este caso hemos seleccionado un cuento que se llama No oyes ladrar los perros, que se incluye dentro del libro El llano en llamas. El autor es Juan Rulfo. Bien, para ello vamos a tener que identificar estos datos del autor. Bien, me acompañan, vamos a ver precisamente cuáles son los datos de la obra. Primero, hay que incluir entonces el nombre del autor. Posteriormente, el título, el año de publicación, el lugar de la impresión y finalmente los datos más relevantes, de dónde fue publicado. Bien, el tercer paso, y ahora sí en forma, sería escribir la crítica. Es muy importante que sigas una estructura. Por ejemplo, vamos a iniciar con el título. Se me ocurre que le podamos llamar Los muertos de Rulfo, por ser un tema muy recurrente en esta obra. Y incluyes tu nombre, por Juan Pérez. Posteriormente vas a iniciar con una introducción. Podrías mencionar, No oyes ladrar los perros, es uno de los cuentos que se incluye en la obra de Juan Rulfo titulada El llano en llamas. Posteriormente, vas a hacer un desarrollo. En dicho desarrollo puedes incluso ya empezar a abordar también qué tema trata esta obra. Por ejemplo, el tema en este caso de este cuento que estoy mencionando es el amor de un padre por su hijo. Y en el desarrollo puedes iniciar incluso con algunas frases que te puedan servir de conexión de entrada. Por ejemplo, de acuerdo con la historia, considero que, en mi opinión, me parece que este cuento trata este tema de manera muy interesante, etc. El siguiente paso sería una conclusión. Para esto puedes decir, elegí este cuento porque me parece una obra muy representativa de etc. O recomiendo su lectura porque, y desarrollas precisamente por qué la recomendarías o por qué no la recomendarías, porque también es válido en una reseña crítica si tú percibes que no te gustó, pues mencionarlo al público. Y algo muy importante también es la fuente, donde podrás encontrar efectivamente este libro. Bien, al momento de que estés en este proceso de elaborarlo, recordemos el esquema de creación y que tengas que ya escribirlo también, es muy importante que utilices borradores. Es decir, estos borradores nos permiten estar trabajando continuamente, ya sea que inicies con el paso 1, luego el paso 2, 3, 4, etc. ¿Te has preguntado cuál es el sentido de toda esta complejidad de elaborar los textos, revisarlos, estar leyendo de manera cotidiana? Es muy interesante la historia de la lectoescritura. Quiero compartirte que en los orígenes de las comunidades, de las sociedades, pues evidentemente al ser nómadas no tenían que registrar todo aquello que pasaba. Pero conforme empezaron a establecerse en diferentes lugares del mundo, fue necesario pues desarrollar un sistema que permitiera transmitir información de adultos a los más pequeños y que estos mensajes pudieran permanecer a lo largo del tiempo y ser comunicados aunque el primer hablante ya no estuviera en contacto con el último. Por estas razones es que la comunicación cobra un sentido tan importante porque nos permite convivir unos con otros. Por ello es que la reseña es tan importante porque también nos va a facilitar comunicarle a una segunda persona lo que nosotros ya hemos leído previamente. Por eso te recomiendo que sigas leyendo reseñas y te comparto que las vas a poder encontrar regularmente en todos los tipos que sean de prensa, puede ser en línea o impresa, y seguro te van a recomendar diferentes materiales que van a ser muy interesantes. Eso es todo. Pues ahora en esta sección, Palabras que Inspiran, no podemos retirarnos sin haberte recomendado algún texto, alguna obra que sea muy interesante y que seguro te va a entretener y te va a gustar. El primero que yo quiero recomendarte es el texto de José Emilio Pacheco que se titula Las batallas en el desierto. Te aseguro que te va a encantar. ¿O no lo crees, José Luis? Efectivamente, sobre todo porque este libro, pues el principal protagonista es un adolescente que tiene la misma edad que tú y vive en la Ciudad de México. Y tiene una serie de hazañas que pues a medida que va creciendo, pues va viviendo, ¿no? Como todos ustedes han vivido algún tipo de experiencia. Bien, fíjate que
Las batallas en el desierto es un libro muy importante, pero también me gustaría retomar nuevamente el libro del Llano en Llamas. Es una serie de cuentos y sobre todo porque lo puedes ir dosificando a medida que tú decidas ir avanzando y que te vaya llamando la atención. Sí, fíjate que me parece muy interesante de El Llano en Llamas, que nos va a relatar, nos va a hablar acerca de pues las características del lugar en el cual se desarrolla. Vamos a conocer algunas tradiciones, los paisajes, súper interesante. Por último, no sé qué opines, pero me gustaría recomendarles la publicación de la UNAM que se titula ¿Cómo ves? Un texto de evaluación científica súper interesante y luego hay recomendaciones muy buenas, ¿no lo crees? No, efectivamente, pues yo no me resta más que agradecerles y darles las gracias y muchas felicidades por participar precisamente en este proyecto. Sobre todo, nos gustaría que nos compartieran las reseñas críticas que ustedes van a crear en el correo que va a aparecer más adelante en su pantalla. Y tampoco no vayan a olvidar anexar precisamente su reseña crítica a su carpeta de experiencias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Proyecto E. Si tienen algún comentario, alguna duda o algún mensaje, pueden hacerlo llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias.